La palabra de Dios en Isaías capítulo 29 y versículo 8 nos dice, y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Aquí nos está hablando en esta última parte, este versículo del monte de Sión, que es el monte santo de Dios, que espiritualmente sería el lugar de su reinado. Y pues está hablando de lo que les va a pasar a todos los que pelean contra él. Imagínense ustedes pensar que uno ha comido, solamente que sea un sueño, pensar que uno ha tomado agua y solamente es un sueño, y al despertar sigue el hambre y sigue la sed. Así pues perecerán y así sufrirán todos aquellos que se oponen a lo que es Dios. Debemos permanecer siempre con Él en todo tiempo y en todo lugar. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es Anatomía Humana y Neuroanatomía, y el tema que nos toca desarrollar es esófago, abdominal y estómago. Quien habla es el doctor José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y en psicopedagogía, y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomías. Esófago procede del griego oisófagos, oisos que quiere decir llevar y fagos comer. Entonces, el significado de esta palabra esófago sería que lleva la comida, y como hemos visto ya, el esófago es un órgano cilíndrico que está aplanado en su parte superior, pero luego se hace cilíndrico en su parte inferior, que recorre tres regiones topográficas: la región cervical, la región torácica en el mediastino posterior, y luego de cruzar el diafragma, la región abdominal. Tal como se ha visto en el mediastino, el esófago mide aproximadamente 25 centímetros a partir del cuerpo de cervical 6 hasta la cara izquierda de torácica 12, donde se encuentra el cardias. Y más o menos a nivel de la vértebra torácica 10, el esófago está perforando al diafragma por el hiato esofágico de este músculo. En los niños recién nacidos, el esófago mide apenas 10 centímetros de longitud, y en los niños escolares mide aproximadamente 16 centímetros, para en el adulto medir aproximadamente 25 centímetros, como habíamos mencionado. Las porciones que ya se han dicho son la cervical, la torácica y la abdominal. Sin embargo, también podríamos hablar de una estrecha porción que es la que está en relación íntima con el diafragma, que sería la porción diafragmática, que vamos a ver que tiene su importancia quirúrgica a medida que vayamos describiendo el esófago intraabdominal. A partir de la arcada dentaria superior hasta el cartílago cricoides a nivel del esfínter esofágico superior, aproximadamente 15 centímetros de distancia tenemos, ¿sí? Y a partir de el cartílago cricoides hasta un plano que pase por la horquilla del esternón, tenemos aproximadamente 20 centímetros desde las arcadas dentarias, pero entre estos dos puntos solamente 5 centímetros. Y a partir de esta escotadura que presenta el esternón, que es la escotadura yugular, hasta el diafragma, son aproximadamente 40 centímetros desde las arcadas. Y si sumamos solamente lo que corresponde al esófago, son 10, 20, 25 centímetros. Todo el esófago está constituido por tres capas: una capa externa periférica adventicia, que en el tórax puede estar cubierta por pleura, en el abdomen cubierta por peritoneo. Luego tiene, como esencialmente casi todas las vísceras, dos capas de fibras musculares lisas, una interna que es anular y una externa que es longitudinal. Aquí estamos viendo la longitudinal y la anular, una submucosa y una mucosa.
Pues veremos que entre las capas anular y longitudinal de la musculatura lisa se encuentra un plexo nervioso, el plexo mioentérico, que ocupará a lo largo de todo el intestino. Este plexo mioentérico está constituido por componentes simpáticos y parasimpáticos. No nos olvidemos que el sistema nervioso simpático en el tubo digestivo es inhibidor y el parasimpático es el que excita el tubo digestivo. A nivel de la submucosa tenemos otro plexo nervioso, el plexo submucoso de Meissner. Ese plexo submucoso de Meissner, al igual que el mioentérico, está constituido por fibras simpáticas y parasimpáticas que van a ir a inervar las glándulas de la mucosa digestiva, en este caso del esófago, y van a hacer que se produzca mayor o menor cantidad de moco. El parasimpático estimula la producción y el simpático inhibe la producción. ¿Qué es interesante e importante en la parte superior del esófago? Pues la presencia del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior es un engrosamiento de las fibras anulares de la parte superior del esófago y de la parte inferior de los músculos constrictores de la faringe. Tiene una longitud aproximada de 2 a 4 centímetros. Es de naturaleza estriada esta musculatura, por lo cual podemos inhibir algunos reflejos del vómito, por ejemplo, contrayendo voluntariamente este esfínter. Entonces tenemos dos fascículos, un fascículo que se llama tirofaringeo, que viene del cartílago tiroides a la faringe, y un cricofaringeo, que viene del cartílago cricoides hasta la faringe. A nivel de la parte inferior del esófago encontraremos lo que se viene a conocer con el nombre de esfínter esofágico inferior, que no es un esfínter bien diferenciado como el superior, este más bien es un esfínter funcional. Entonces se encuentra en la parte inferior de la porción torácica y la parte superior de la porción abdominal. Tiene una presión elevada cuando se mide en reposo y evita que el contenido gástrico regurgite hacia el esófago. En esta misma diapositiva podemos distinguir que la mucosa gástrica tiene una característica diferente a la mucosa esofágica. Y pues tenemos un límite entre la mucosa gástrica que invade al esófago abdominal y la mucosa esofágica propiamente dicha, y esa línea es la línea de Barrett, ¿no? Y esta mucosa gástrica que tapiza la parte inferior del esófago es la mucosa de Barrett también. Entonces, no nos olvidemos que el contenido gástrico es muy ácido. En cambio, el contenido esofágico no tiene tanta acidez como el contenido gástrico. Y una falla en el esfínter esofágico inferior con regurgitación, pues puede ocasionar lesiones en el esófago. ¿Qué dirección tiene el esófago? Comienza en cervical 4 y primero se desvía ligeramente a la izquierda, más o menos hasta alcanzar la cuarta vértebra torácica, donde se encuentra con el callado de la aorta. El callado de la aorta, entonces prácticamente obliga al esófago que cambie de dirección y cambia de dirección y retorna a la línea media aproximadamente hasta la séptima vértebra torácica. Luego de esta séptima vértebra torácica se inclina nuevamente a la izquierda y un poco por delante, acomodándose por delante de la aorta y perfora el diafragma y termina en el estómago. ¿Cuáles son las relaciones que nos presenta el esófago? Pues el esófago tendría una cara anterior, una cara posterior y dos bordes laterales. Pues verán ustedes cómo la cara anterior del esófago está en relación con la tráquea, está en relación con la bifurcación de la tráquea, está en relación con la cara posterior de la aurícula izquierda del corazón, perfora el diafragma y luego está en relación con la cara posterior del lóbulo derecho del hígado por medio del peritoneo y luego desemboca por medio del cardias en el estómago.
la cara posterior del estómago o del esófago está en relación con las vértebras torácicas, desde vértebras de la columna vertebral, desde cervical 6, 7, pasando por torácicas hasta llegar a la torácica 7. Ya la cara posterior está en íntima relación con las vértebras. A nivel de la torácica 7 se interpone entre el esófago y la columna, la aorta que va descendiendo por detrás del esófago. Y además podemos ver en esta imagen cómo el conducto torácico se localiza también en relación con la cara posterior del esófago y está ascendiendo a lo largo del mediastino posterior entre la vena ácigos que le queda a la derecha y la arteria aorta que le queda a la izquierda, para luego dirigirse hacia la región cervical, hacia el ángulo yugulo subclavio del lado izquierdo, donde termina en el ángulo venoso de Pirogov. La cara derecha del esófago. Ahí está la cara derecha del esófago que se relaciona con la cúpula pleural, con la cara mediastínica de los pulmones, se relaciona con el callado de la ácigos, se relaciona con el bronquio principal derecho, está en relación también con algunas ramificaciones del nervio vago y llega a perforar al diafragma. En esta parte infrailial también está en relación con con la cara mediastínica del pulmón. En el lado izquierdo, el esófago también está en relación con la cara mediastínica del pulmón y de la cúpula pleural. Y debajo del ilio, un pequeño segmento que también viene a relacionarse con el pulmón izquierdo. Bueno, los estrechamientos que presenta el esófago no son muy marcados, sin embargo, nos permiten diferenciarlos. A nivel del cuerpo de cervical 6 está el estrechamiento cricoideo, ¿sí? Que está a 15 centímetros de las piezas dentales. Luego tenemos el otro estrechamiento causado por el arco o callado de la ácigos, ¿sí? Que está a nivel de torácica 3 aproximadamente, ¿sí? Y que tiene una longitud de 7 a 9 milímetros. Inmediatamente por debajo está otro estrechamiento en relación con el bronquio, el estrechamiento bronquial, que se encuentra a nivel de torácico 5, ¿sí? Y mide 6 a 7 milímetros. Y por último, el orificio diafragmático, que se encuentra a nivel de torácica 10 y mide 15 a 20 milímetros de longitud. El esófago está fijado en primer lugar por su continuidad cranealmente con la faringe, luego a lo largo de sus relaciones con la tráquea presenta estos tractos musculares anteroposteriores llamados músculos tráqueoesofágicos. Al pasar por el diafragma hay algunas fibras musculares diafragmáticas que se unen a la pared lateral del esófago y luego el esófago se continúa con el cardias, constituyéndose en estos los medios de fijación y sujeción del esófago. El esófago está irrigado por tres pedículos. Un pedículo que viene de la subclavia por medio del tronco tirobicérvico escapular, ya donde la arteria tiroidea inferior es la que va a proporcionar ramas para la irrigación del esófago cervical. Luego, a nivel torácico, vamos a ver que algunas ramas intercostales y algunas ramas directas de las mediastínicas, tímicas y bronquiales que tiene que tener el esófago, pues la aorta torácica, mejor dicho, está dando también irrigación a la parte media del esófago. Y por último, la parte abdominal del esófago está siendo irrigada por la arteria gástrica izquierda que se origina en el tronco celíaco. El retorno venoso también retorna a las venas subclavias por medio de las tiroideas inferiores, a el sistema ácigos, ¿ya? Por medio de estas ramas esofágicas que desembocan directamente en el sistema ácigos, y a nivel abdominal también el retorno venoso hacia la vena porta, constituyéndose el retorno venoso de la porción inferior del esófago y la porción superior del estómago como un sistema porto-cava, porque aquí tenemos a la gran vena porta y ahí tenemos a la cava inferior. Entonces, cuando hay una obstrucción en el hígado,
un aumento de presión en el hígado, pues la porta ya no va a poder aportar, valga la redundancia, sangre hacia el hígado. Y esa sangre retorna y busca un lugar para llegar al compartimiento central y pues lo encuentra aquí en esta anastomosis portocava. Y ahí tenemos el drenaje linfático del esófago con los vasos paratraqueales, los vasos y ganglios linfáticos intertraqueobronquiales, los paraesofágicos, y ahí por detrás ahí estamos viendo el conducto torácico. ¿Quién inerva al esófago? Pues hemos dicho el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático, por medio de las ramas provenientes de los ganglios simpáticos cervical superior, medio inferior, y el parasimpático por medio de las ramas provenientes del nervio vago. Pues en ocasiones puede haber alguna lesión del esfínter o simplemente puede ocasionarse lesión del plexo mioentérico por la enfermedad de Chagas, que es muy frecuente en nuestro medio, y esto va a hacer que la parte inferior del esófago se dilate. Esta entidad patológica se conoce con el nombre de acalasia. Acalasia que es secundaria generalmente en nuestro medio a Chagas. Al cruzar el diafragma, el esófago está íntimamente unido al diafragma por medio de estos ligamentos que están aquí en azul, que son los ligamentos, que es un solo ligamento en realidad, que es cilíndrico, el ligamento freno-esofágico. El ligamento freno-esofágico, entonces, está uniendo el diafragma al esófago. Ahí paralelamente vamos a encontrar el esfínter esofágico inferior y vamos a ver también que algunas fibras del esfínter esofágico inferior van hasta el mismo diafragma. Aquí estamos viendo precisamente esas fibras que son los ligamentos frenoesofágicos y en esta imagen estamos viendo la membrana que está uniendo el diafragma con el esófago, ¿sí? Entonces, estamos viendo esta membrana freno-esofágica ya en una cirugía de hernia de hiato. El esófago abdominal se localiza entre los cuerpos de T10 y T11 y desemboca en el estómago a nivel de T12. Como está en esta imagen con la flecha verde, pues el esófago abdominal se localiza en parte del epigastrio, pero sobre todo en el hipocondrio izquierdo junto con el estómago, ¿no? Ahí lo tenemos al esófago y ahí está el esófago y el estómago. El esófago abdominal, como hemos mencionado, está a nivel de T10, T11. Y pues por delante, ¿con quiénes se relaciona? Aquí está el esófago. Por delante se encuentra el peritoneo en primer lugar, ¿sí? El peritoneo por medio del cual se va a articular, o perdón, se va a relacionar con la cara posterior del lóbulo derecho del hígado. Aquí está el lóbulo izquierdo, aquí está el lóbulo derecho, ahí estaríamos representando al esófago y la cara posterior del lóbulo derecho eh, está en relación con la cara anterior del esófago. Además, por la cara anterior del esófago está descendiendo el tronco vagal, o mejor dicho, el plexo vagal que está formado por el vago izquierdo. En su borde izquierdo, ¿qué vamos a encontrar en el borde izquierdo? En primer lugar, vamos a encontrar el ligamento triangular. Aquí está cortado el ligamento triangular en el lado izquierdo del esófago, ¿sí? Y por debajo encontraremos el peritoneo parietal. ¿Cuáles son las relaciones de la cara posterior del esófago? Aquí lo tenemos al esófago pasando por su hiato esofágico. Ahí está el estómago. Y pues el esófago está en relación por su cara posterior con el pilar izquierdo del diafragma, para comenzar. Luego se encuentra en relación con esta arteria, la arteria frénica inferior o diafragmática inferior. Un poco a distancia está la glándula suprarrenal izquierda y encontramos también en la cara posterior del esófago, en
en relación con el pilar izquierdo del diafragma y un poco por debajo la glándula suprarrenal izquierda y el nervio vago derecho que pasa por detrás del esófago. Ahora, por medio del pilar o del diafragma se relaciona con la aorta y más distalmente se relaciona con el pulmón izquierdo y con los cuerpos T10 y T11. En el borde derecho del esófago, aquí, vamos a encontrar simplemente el aumento menor, o aumento esófago hepático, ¿no? Gastroesofágico. El esófago abdominal puede sufrir de una patología que es el reflujo. Ya habíamos mencionado que si hay algún inconveniente en la contracción del esfínter esofágico inferior, el contenido ácido gástrico pasa al esófago y puede lesionarlo y producir, como en este caso, este tipo de úlceras, que son lesiones por por el consumo de una sustancia ácida que va a regurgitar hacia el esófago y va a lesionar al esófago. Es una patología no muy rara, les diré. También el hiato esofágico para el paso del esófago del tórax al abdomen puede presentarnos patología y pues parte de las vísceras puede dirigirse hacia el tórax o simplemente parte del estómago y esta patología es conocida con el nombre de hernia de hiato, que su solución es generalmente quirúrgica. Y a continuación tenemos al estómago. El estómago que se encuentra en el hipocondrio derecho, parte del mesogastrio y que nos presenta una curvatura mayor, una curvatura menor, como las vamos a ir viendo enseguida. De acuerdo a las características físicas de la persona, en pacientes brevilíneos, el estómago será algo corto y en pacientes longilíneos, el estómago será algo alargado. De todas maneras, también esta variación en la longitud y en el espesor del estómago puede presentarse en personas brevilíneas y en las longilíneas el estómago corto. En esta imagen estamos viendo la proyección anterior del estómago. Como ya hemos dicho, se encuentra a nivel del hipocondrio izquierdo, pasando por el epigastrio y por el mesogastrio, y se encuentra cubierto por la pasilla costal. Ya es muy importante porque la pasilla costal le está dando protección al estómago. En una proyección posterior, vamos a ver entonces que el estómago tiene su parte más elevada a nivel de la vértebra, o perdón, de la costilla 9, ¿ya? Y luego por el reborde costal va descendiendo su curvatura mayor y se proyecta más o menos a nivel de la vértebra lumbar 1, su terminación. Y en esta visión lateral, vamos a ver que el estómago se encuentra abarcando más o menos hasta hasta el séptimo arco costal y por debajo está a nivel del reborde costal. ¿Qué forma tiene el estómago? Dicen que tiene la forma de una J. Sin embargo, ¿qué partes vamos a encontrar en el estómago? Vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior, una curvatura menor, una curvatura mayor. Entonces, en el estómago vamos a ver que también tiene de longitud 25 centímetros, tiene de ancho 10 a 12 centímetros y de espesor 8 a 9 centímetros. Entonces, esas son las dimensiones del estómago que obviamente son muy variables de acuerdo incluso a los hábitos alimenticios. En algunos casos puede ser que el estómago aumente de volumen y en otros casos, si lo deprivamos de alimentación, pues puede disminuir su volumen. ¿Cuáles son las partes del estómago? En primer lugar, vamos a encontrar tres partes fundamentales. La parte superior, que es el fondo, la parte media, que es el cuerpo, y la parte terminal, que es el pílor.
El esófago desemboca en el estómago por medio de un orificio llamado cardias. Vale la pena mencionar y redundar que el cardias no se encuentra a nivel del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior está un poco más cranealmente localizado. Entonces, primero tenemos el cardias, luego tenemos en la curvatura mayor al fondo del estómago, tenemos la curvatura mayor del estómago, la curvatura menor del estómago, donde encontraremos a nivel de la unión entre el esófago y la curvatura mayor el ángulo cardioesofágico o ángulo de IS. Luego tenemos una incisura angular entre la porción pilórica y la curvatura menor a nivel del cuerpo. Y en la región pilórica vamos a encontrar dos porciones. Una porción inicial denominada antropilórico y una porción terminal que termina a nivel del píloro llamado canal pilórico. Entonces, el orificio de salida del esófago es el píloro. En la estructura del estómago encontraremos que es prácticamente la misma que en el esófago y que en el resto del tubo digestivo. Sin embargo, redundaremos en algunas diferencias. Por ejemplo, que a nivel del estómago se encuentran tres estratos de fibras musculares lisas. Uno superficial longitudinal, uno intermedio anular y uno profundo que es oblicuo. A nivel de la mucosa, veremos que las glándulas son más abundantes que en el esófago. En el esófago existen glándulas caliciformes y el epitelio es plano poliestratificado no queratinizado. En este caso, el epitelio incluso es cilíndrico. Ahí vemos un estómago vacío, cadavérico, y aquí vemos una visión endoscópica donde se ven estos pliegues longitudinales que son más abundantes a nivel de la curvatura menor. Ahora, en la mucosa gástrica, que es resistente al ácido, encontraremos pues estas glándulas gástricas donde están predominando las células parietales y las células principales que van a producir pepsina, que es muy ácida, y ácido clorhídrico. Su nombre mismo lo está indicando, es muy ácido el contenido del estómago. Y ahí tenemos precisamente la capa muscular del estómago con un estrato superficial anular, uno medio longitudinal y uno profundo oblicuo. Todos estos estratos musculares a nivel del píloro van a engrosarse y van a formar lo que se viene a conocer con el nombre de esfínter pilórico, cuya función también es evitar la regurgitación del contenido duodenal hacia el estómago, puesto que si bien el estómago tiene un contenido ácido, el contenido duodenal no es ácido, más bien al contrario, es alcalino, y pues lo alcalino puede lesionar aún con mayor gravedad si es que vuelve a ese medio ácido que es el estómago. El estómago, al igual que todas las vísceras de la cavidad abdominal, está cubierto por el peritoneo, que es un mesotelio que cubre estos órganos. El peritoneo gástrico va a tener algunas particularidades, como vamos a ver la presencia de la curvatura menor con el epiplón menor y la mayor con el epiplón mayor. La cara anterior del estómago está en relación por debajo de las costillas por un espacio denominado espacio semilunar de Traub, que se traza comenzando en el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. Luego se dirige hacia arriba y hacia la izquierda hasta poner un segundo punto que se encuentra frente al borde anterior del lóbulo izquierdo del hígado. Ahí está el lóbulo izquierdo del hígado. Frente a ese borde colocamos nuestro segundo puntito. Luego se desciende y en la línea axilar anterior se encuentra el nuevo punto en el borde inferior del pulmón izquierdo. Y por último, en este trayecto, pues el espacio semilunar de Traub se continúa con el extremo anterior de la costilla décimo primera. Aquí está. Y la unión de los dos puntos inicial y terminal, pues nos están delimitando este espacio que se viene a denominar
espacio semilunar de Traub, que es lo que está protegiendo a el estómago. Otra zona topográfica que se describe como relación del estómago con la pared abdominal anterior, en este caso, es el triángulo de la B. El triángulo de la B comienza en la derecha con una línea que está ascendiendo oblicuamente frente al borde anterior del hígado desde el noveno cartílago costal derecho hasta el extremo anterior del octavo cartílago costal izquierdo. Luego, esto se continúa con el reborde costal y finalmente la unión de estas dos líneas es la que nos va a terminar de delimitar este espacio triangulado de Traub, que no es nada más ni nada menos que el área donde la cara anterior del estómago se relaciona con la pared abdominal anterior. Y ahí tenemos precisamente el estómago o bolsa gástrica, el diafragma cortado y el hígado en relación con la cara anterior del estómago, ¿no? Hemos visto que la cara anterior del estómago se relaciona con la parrilla costal en el espacio semilunar de Traub, se relaciona con la pared abdominal anterior en el triángulo de la B y esta región también está cubierta, como habíamos mencionado ya, por el hígado, por el lóbulo izquierdo del hígado. Ahí tenemos el hígado levantado, mostrándonos el estómago como relación y el epiplón menor o gastrohepático. Ahí está el esófago, ahí está el fondo del estómago, ahí está el píloro. Y ahí lo tenemos nuevamente al estómago continuando al esófago. Ahí está el esófago abdominal. Y ahí tenemos la curvatura mayor o fúndica y ahí tenemos la curvatura menor. Estamos viendo la cara anterior, nos faltaría ver la cara posterior. ¿Cuáles son las relaciones de la cara posterior del estómago? En primer lugar, el pilar izquierdo del diafragma. En segundo lugar, la glándula suprarrenal del lado izquierdo. El cuerpo y la cola del páncreas, los vasos esplénicos, arteria y vena esplénicos mayores, el riñón, luego, en este caso, señor, el riñón izquierdo. En este caso también estará el colon transverso con su mesocolon transverso, la flexura duodeno-yeyunal, que debería estar a este nivel, las asas del intestino delgado, que no se las están viendo aquí, y la cara gástrica del bazo. Se encuentra en relación con la cara posterior del estómago. El ligamento gastroesplénico, que es este, y el ligamento pancreático esplénico, que es este. Ahí vemos nuevamente las relaciones posteriores del estómago, donde hemos mencionado el pilar izquierdo del diafragma, la glándula suprarrenal izquierda, el cuerpo y la cola del páncreas, los vasos esplénicos, el riñón, el colon transverso, el mesocolon transverso, que no está aquí, la flexura duodeno-yeyunal o ángulo, o mejor dicho, sí, pues ángulo duodeno-yeyunal, que se encuentra por detrás del estómago o ángulo de Treitz también se llama, ¿no? Eso es lo que quería decirles. Las asas del intestino delgado que se interponen aquí por detrás del estómago, la cara gástrica del vaso que ya hemos dicho y los ligamentos gastroesplénico y pancreático esplénico. Ahí tenemos más de lo mismo. Ahí lo tenemos al páncreas con su cuerpo y con su cola. Ahí está la zona triangular de la cara anterior de los riñones. Ahí está la musculatura, o mejor dicho, la glándula suprarrenal. Y aquí en este corte estamos viendo esto que es el estómago. Por delante del estómago estamos viendo al diafragma en primer lugar, luego al hígado, al hígado y al diafragma. Y la cara posterior
del estómago, lo propio está en relación con el vaso, con el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Cuáles son los medios de fijación y de unión del estómago? En primer lugar, su continuidad con el esófago a nivel del cardias. Luego, su continuidad con el duodeno a nivel del píloro. Pues tenemos que el estómago está unido al hígado por medio de este repliegue del peritoneo que se llama epiplón menor o epiplón gastrohepático. Luego, la curvatura mayor del estómago se une con el epiplón menor o mayor, perdón, o gastrocólico. El epiplón mayor o gastrocólico. En el fondo vamos a encontrar nosotros la presencia de un ligamento gastrofrénico y en el interior de ese ligamento gastrofrénico vamos a encontrar tejido fibroso que ha venido a llamarse el ligamento suspensorio del estómago. Luego también vamos a encontrar como un medio de unión y de fijación un epiplón gastroesplénico y otro pancreático esplénico. Ahí tenemos el aumento mayor o epiplón mayor que está uniendo la curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Por eso es que se llama también epiplón u aumento gastrocólico, que contiene grasa en una cantidad moderada y contiene las venas que están en esta estructura. Aquí estamos viendo una imagen real de cómo este epiplón gastrocólico está siendo visto por delante. Y en esta otra imagen se ha levantado el epiplón y estamos viendo el colon transverso. Y ahí tenemos pues el epiplón mayor empacado más o menos a nivel hepático, a nivel de la vesícula biliar. Entonces, pese a que es un órgano que no forma parte del aparato inmunitario y es más, sus defensas son muy bajas, cuando hay algún proceso patológico, pues el epiplón mayor va y envuelve la zona que está sufriendo ese proceso patológico. Ahí tenemos el aumento menor gastrohepático que tiene tres partes, una pars vasculosa, o perdón, una pars condensa a nivel del ilio del hígado, una pars flácida ya a nivel de la parte media y en la parte interna se encuentra la parte celulosa, la parte gruesa, la pars condensa. Entonces ahí está, desde el esófago hasta la curvatura menor del estómago está yendo este. Nuevamente vemos aquí la curvatura menor, pero ya sin el epiplón menor. Y aquí podemos observar la arteria troncocelíaco con su rama gástrica izquierda, la arteria hepática común con su rama gástrica derecha. También podemos encontrar en la curvatura menor del estómago las ramas del nervio vago. Vale la pena aquí mencionar que pues una de esas ramas que se desprende más rápidamente va a ir a inervar al esfínter pilórico para relajarlo en el momento en el que el estómago se contrae. Sin embargo, nosotros vemos que la estimulación de la musculatura es por el parasimpático, en este caso sería el vago. ¿Y qué es lo que pasa con el píloro? Pues precisamente se ha estudiado este nerviecito que es el nervio pilórico, que vamos a ver un poco más adelante cómo es la actuación en una vagotomía. Ahí estamos viendo la curvatura menor del estómago y está el aumento menor. Muy bien. Además, habíamos mencionado el aumento gastroesplénico, por donde discurren los vasos cortos para el estómago. El pancreático esplénico tampoco ha sido mencionado. Pues ahí tenemos el aumento gastroesplénico y aquí tenemos el ligamento esplenorenal, que como hemos visto varias veces,
Estos ligamentos contienen el pedículo de cada órgano. Ahora, en el ángulo esplénico del colon se desprende hacia el diafragma un ligamento, el ligamento frenocólico o sustentaculum lienis, que evita que el vaso descienda. Muy bien. Detrás del estómago se encuentra lo que ha venido a conocerse con el nombre de trascavidad de los epiplones. Ahí está la cara anterior del tronco, los músculos rectos con sus vísceras. Ahí están los otros músculos. Y aquí estamos viendo el hígado cortado transversalmente y el estómago. Ya delante del estómago, entre el estómago y el hígado, se encuentra el epiplón gastrohepático, pero por detrás, eh, detrás del estómago y detrás del epiplón menor o gastrohepático, se encuentra esta cavidad. Esta cavidad que es la transcavidad de los epiplones, que tiene un orificio de entrada que es el hiato epiploico, que está detrás del pedículo hepático y delante de la vena cava inferior. Ahí estamos viendo, remarcado en verde, lo que ha venido a llamarse trascavidad de los epiplones, que en realidad simplemente es un espacio susceptible de llenarse de pus en peritonitis generalizadas. De ahí la importancia de su conocimiento. Y ahí tenemos en este corte transversal la presencia de la trascavidad de los epiplones, ¿ya? Donde encontramos su orificio de entrada en el lado derecho. Ahí está precisamente en esta imagen de Adams. Estamos viendo esta zona que es el orificio de entrada a la trascavidad de los epiplones o bolsa omental menor. Pues este orificio está limitado por delante por el pedículo hepático, por detrás por la vena cava inferior, por arriba por el lóbulo caudado del hígado y por abajo por la primera porción del duodeno. ¿Sí? Entonces, este hiato de el epiplón o epiploico o hiato de Winslow debemos conocerlo, puesto que cuando hay peritonitis generalizada, uno de los lugares más difíciles de evacuar de pus es la trascavidad de los epiplones. Entonces, por este hiato esofágico o este hiato epiploico, se puede introducir una sonda y pues se puede drenar toda la pus que esté en la trascavidad de los epiplones. Esta imagen nos está mostrando los diferentes pedículos que tiene la irrigación del estómago. En esta imagen estamos viendo que se ha retirado el epiplón menor y queda pues a la vista de nosotros la aorta abdominal con sus ramas diafragmáticas inferiores y esta otra rama que es el tronco celíaco. Este tronco celíaco o trípode de Haller, llamado así porque da tres ramas, nos está proporcionando en primer lugar esta primera rama, que es la rama gástrica izquierda. Esta rama gástrica izquierda se dirige hacia la curvatura menor del estómago, nos está proporcionando ramas esofágicas inferiores, ramas fúndicas, en ocasiones nos va a dar una rama hepática y se divide en dos ramas terminales que se distribuyen a partir de la curvatura menor. Otra rama importante de este tronco celíaco es la arteria hepática común. La hepática común que se dirige transversalmente hacia el lado derecho y luego de este trayecto se divide en sus dos ramas terminales que son la hepática propia y la gastroepiploica. Vean ustedes cómo de la arteria hepática propia está originándose esta arteria que se viene también a la curvatura menor del estómago, que es la gástrica derecha. Entonces, la gástrica derecha, con las mismas características que la gástrica izquierda, se divide en dos ramas terminales y de estas dos ramas que son paralelas van a ir desprendiéndose equidistantemente vasos más pequeños para la irrigación de la curvatura menor del estómago. Entonces ahí tenemos un primer pedículo que está formando prácticamente una anastomosis en la curvatura menor
el pedículo de la curvatura menor, o que se forma a partir de la arteria gástrica izquierda junto con la gástrica derecha. Gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco; gástrica derecha, rama de la arteria hepática propia. Muy bien, la gastroepiploica. La gastroepiploica, pues se está dividiendo en una rama gastroepiploica propiamente dicho y una rama pancreático-duodenal anterosuperior, ¿no? Entonces, esta es la arteria gastroduodenal, no es gastroepiploica, gastroduodenal, la gastroduodenal que se está dividiendo en una gastroepiploica del lado derecho y en una pancreático-duodenal anterosuperior. Otra rama importante del tronco celíaco es la arteria esplénica, que se dirige hacia el bazo. Esta arteria esplénica nos va a dar, por medio de su rama inferior, una rama gastroepiploica izquierda. Entonces, la gastroepiploica izquierda se une a la gastroepiploica derecha y están formando el pedículo de la curvatura mayor. De la misma arteria esplénica se están desprendiendo hacia la cara posterior del estómago una serie de vasos sanguíneos que están formando los vasos cortos del estómago y que se dirigen al estómago en el interior de un repliegue del epiplón que se ha venido a llamar epiplón gastroesplénico, que está uniendo la cara posterior del estómago con el ilio del bazo. Y ahí tenemos el tronco celíaco, una imagen real del tronco celíaco, la arteria esplénica, la arteria hepática común, ahí está la gastroduodenal y la hepática propia, ahí está la gástrica izquierda dando sus ramas y haciendo un callado en la curvatura menor para anastomosarse con la rama gástrica derecha, rama de la hepática. Y ahí tenemos una imagen un poco más clara, ¿no? Ahí está la curvatura menor del estómago, ahí está el páncreas, ahí está la curvatura mayor y ahí está el tronco celíaco con la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Nuevamente, aquí estamos viendo el hígado, el estómago está levantado, estamos viendo la cara posterior del estómago, estamos viendo el páncreas, ¿ya? Con este estómago levantado, pues es fácil ver todo el páncreas, pero también nos es fácil ver la arteria hepática común y la arteria gastroepiploica del lado derecho, y lo propio en esta otra. Y el retorno venoso, más o menos, es paralelo a la irrigación arterial. En el retorno venoso también encontraremos las venas gástricas derecha e izquierda, que van a ir a desembocar directamente en la gran vena porta. Luego tenemos en el pedículo de la curvatura mayor eh, estas venas, que son las venas gastroepiploicas, que además de llevar el retorno venoso del epiplón mayor o gastrocólico, también están llevando el retorno venoso de la curvatura menor. Bueno, estos dos pedículos venosos desembocan directa o indirectamente en la gran vena porta. Las gástricas derecha e izquierda directamente y las gastroepiploicas en algunos casos por medio de alguna otra rama, como en este caso, como por ejemplo es la esplénica, como la mesentérica superior o la mesentérica inferior, que es donde está desembocando en este caso la arteria gastroepiploica derecha. Y el drenaje linfático se dirige a dos pedículos, el pedículo de la curvatura menor y el pedículo de la curvatura mayor. Ambos pedículos van a drenar todo lo que es la linfa de la cara anterior y posterior del estómago. Respecto a la inervación, pues vean ustedes aquí cómo los troncos vagales, tanto izquierdo como el derecho, están recibiendo anastomosis de las cadenas simpáticas, tanto para la inervación del estómago como para la inervación del esófago propiamente dicho, ¿sí? Entonces, como verán ustedes, a nivel del tórax, el esófago recibe
varias ramas simpáticas y está recibiendo, obviamente, al parasimpático, al representante máximo del parasimpático, que es el vago. Y ahí lo tenemos nuevamente, ¿no? Ahí están los dos troncos, el que se va por detrás, que es el tronco vagal posterior, y ahí tenemos el anterior. En lo que se refiere a la inervación, habíamos dicho que están inervados por el nervio vago desde el punto de vista parasimpático. Sin embargo, vean ustedes cómo aquí el vago izquierdo que va por delante se distribuye en la curvatura menor y proporciona esta ramita. ¿Ya? Este nervio que se está partiendo del vago no tiene componentes solamente parasimpáticos, tiene componentes simpáticos que les he mostrado en la anterior diapositiva, se une el simpático con el vago. Y esta ramita en particular va a ir a inervar el esfínter pilórico. Es el nervio llamado nervio de Grassi. Este nervio de Grassi, pues, va a ir a dar la inervación al esfínter pilórico, pero de una manera, si me permiten el término, inversa. Mientras el simpático, o perdón, el parasimpático promueve la contracción del estómago para que se vacíe, pues el simpático debería estar relajando. Pero aquí está viniendo una rama del nervio vago que es parasimpático. No, porque funcionalmente hemos mencionado y hemos dicho, este es un nervio parasimpático. Sin embargo, es un nervio simpático, puesto que cuando el estómago se contrae, el píloro debe relajarse para permitir el libre y fácil paso del contenido gástrico hacia el duodeno. Entonces, es importante ese detalle. Aquí tenemos el vago derecho que viene por detrás, que también va a dar ramas para la curvatura menor del estómago, pero termina en los ángulos de los ganglios semilunares, ¿ya? Donde están formando asas. Y pues aquí tenemos el nervio vago que lo han preparado para hacer una vagotomía, ¿no? Una vagotomía troncular, en este caso para la paroscópica, donde se pone grapas arriba y abajo, de donde se va a seccionar y hacer la vagotomía. Entonces, en, en el proceso de la úlcera gástrica, han habido muchas ideas para sanar a la misma por la implicación que tiene para el paciente. Y pues uno de los tratamientos ideados ha sido el tratamiento quirúrgico, pues la lógica era que si el vago es el que va a producir la inervación secretora, pues lo corto al vago, no hay inervación secretora ácida y muere ahí la úlcera gástrica. Sin embargo, no es así. Han hecho primero una vagotomía llamada troncular en el tronco vagal y resulta pues que después de un tiempo la fase cefálica ha empezado a actuar para la digestión y nuevamente se producían los jugos gástricos sin necesidad del parasimpático. ¿Qué había pasado? Que además de haber perdido el tono, el estómago, ya pues el esfínter pilórico también ya o estaba relajado, pero no se contraía. Entonces, se ha investigado y se ha visto precisamente que ese nervio pilórico que se va hacia el hígado tiene componentes simpáticos. Por lo tanto, cuando se contrae el nervio vago, haciendo que se contraigan el cuerpo y el fondo y el antro pilórico del estómago, eh, pues se reavivaba, se podría decir, y el remedio era peor que la enfermedad, puesto que había una contractura de el esfínter pilórico y se acumulaba mayor cantidad de alimentación con mayor úlcera. Entonces ahí está la vagotomía troncular que se hacía, pero además eso se tenía que hacer con una piloroplastia para que el contenido gástrico vaya pasando directamente hacia el duodeno. Aquí hay una cirugía llamada antrectomía para úlcera duodenal. Le han sacado todo el antrio, miren, y le han dejado una bolsita simplemente, ¿no?
en vez de estómago. ¿Cuáles son las vagotomías? La vagotomía troncular, ya que hemos dicho que no tomaba en cuenta este nervio de Grassi, la anatomía selectiva, ¿sí? La vagotomía selectiva, que consiste en cortar simplemente algunas ramas del tronco vagal, y por último la supraselectiva, que consiste en recortar solamente las ramitas que se dirigen hacia la curvatura menor, dejando intacto este nervio que es el nervio de Grassi. Entonces, cuando el parasimpático contrae el estómago, el simpático que está yendo por medio de este nervio de Grassi hace que se relaje el esfínter pilórico, y de esa manera el estómago siempre estará vacío. Esta es una imagen donde vemos que se ha colocado una especie de anillo al estómago para disminuir su capacidad, ¿no? Y tiene además un dispositivo, sí, que actúa como un marcapasos, que cuando el estómago ya está lleno, pues se cierra este artefacto. Ahí tenemos precisamente un poquito más de detalle de lo mismo, y las gastrectomías que se hacen con fines estéticos, ¿no? Ahora, cuando existe un cáncer gástrico, pues como todo va a drenar hacia el ángulo yugular subclavo izquierdo, puede aparecer en esta fosita de Sedilot un nódulo. Este nódulo es el ganglio de Virchow, ¿sí? Que es patognomónico de cáncer gástrico. Muchas gracias por su atención.